Rafi te ofreció una fuga a Europa. ¿Dijiste que sí? ¿Por qué te importa ahora? Pasaste 5 años ignorándome. Porque tienes un contrato conmigo. Eres mi esposa. Lina Darcy observaba la inusual lluvia caer sobre el desierto a través de la ventana del palacio aislado. Las gotas creaban patrones efímeros en la arena dorada antes de ser absorbidas como si nunca hubieran existido. 5 años. 5 años completos desde que se había convertido en la esposa del jeque Khalid al-Rahman, en una ceremonia que pareció más un funeral que una celebración. 5 años viviendo como un fantasma en un palacio de oro. El matrimonio había sido un arreglo puramente político, calculado desde el principio. Su padre, Omar Darcy, había acumulado deudas imposibles tras años de mala gestión empresarial. Khalid, el heredero disciplinado e implacable del reino de al-Rahman, había ofrecido la salvación financiera a cambio de una alianza a través del matrimonio. Pero hubo una condición clara, establecida en un contrato firmado por ambos. Un matrimonio de estricta conveniencia, sin expectativas ni obligaciones de intimidad física. Para proteger su honor y su elección, había dicho Khalid formalmente durante la negociación, con sus ojos oscuros evitando los de ella. No será forzada a nada más allá del título de esposa. En ese momento, con solo 20 años y desesperada por salvar a su padre enfermo, Leena había aceptado sin comprender completamente el peso de aquellas palabras. Había pensado que quizás, con el tiempo, el matrimonio podría convertirse en algo real, que el afecto podría florecer donde solo había necesidad. Estaba terriblemente equivocada. Khalid había mantenido su palabra con precisión quirúrgica. La instaló en este palacio secundario, a 20 minutos de la residencia principal donde él vivía y gobernaba. Le dio sirvientes, joyas, cuentas bancarias generosas. Le dio todo excepto su presencia, su tacto, o cualquier señal de que ella existía para él, más allá de una obligación contractual cumplida. En los primeros meses, ella aún esperaba. Esperaba que él viniera a cenar ocasionalmente, que preguntara por su día, que demostrara un interés mínimo en la mujer que llevaba su apellido. Pero Khalid aparecía solo en ocasiones formales obligatorias, cumpleaños, festivales religiosos, eventos donde la ausencia de la esposa sería notada y comentada. E incluso entonces, mantenía una distancia física cuidadosa, como si tocarla accidentalmente pudiera romper alguna regla sagrada que solo él conocía. «Buenas noches, señora al-Rahman», la saludaba con voz neutra, educada y completamente vacía de emoción. «Buenas noches, Khalid», respondía ella, probando el uso de su nombre sin el título, esperando una reacción. No había ninguna, solo un asentimiento cortés antes de retirarse. Con el tiempo, Leena aprendió a dejar de esperar cambios. Creó su propia rutina en aquel palacio dorado que era una prisión lujosa, pero una prisión al fin y al cabo. Despertaba siempre al amanecer, cuando los primeros rayos de sol tocaban las dunas distantes, y caminaba por los jardines perfumados, antes de que el calor brutal del desierto se volviera insoportable. Las rosas blancas que ella misma había plantado en el segundo año florecían ahora abundantemente, pero a menudo se preguntaba si alguien más, aparte de ella, notaba su belleza. Estudiaba durante toda la mañana, historia profunda, literatura clásica, idiomas que nadie sabía que dominaba con fluidez. Se había vuelto competente en francés, italiano y español, a través de libros que encargaba discretamente. No porque tuviera un uso práctico para esos conocimientos, sino porque llenar la mente con algo más que soledad era la única forma de mantener la cordura. Por la tarde, bordaba intrincados patrones en telas finas, o pintaba acuarelas del desierto que cambiaba de color según la luz. Dorado al amanecer, ámbar al mediodía, púrpura al atardecer. Cada pintura capturaba no solo un paisaje, sino una emoción, vastedad infinita, aislamiento profundo, belleza desoladora. Y por la noche, cuando la soledad se convertía en un peso físico casi insoportable en el pecho, cuando el silencio del palacio resonaba tan fuerte que dolía, escribía cartas obsesivamente, cartas para Khalid que nunca tendría el valor de enviar. Las guardaba meticulosamente en una caja ornamentada de madera de sándalo bajo la cama, páginas y páginas de pensamientos que no osaba verbalizar en voz alta. Agradecimientos por la generosidad material que nunca faltaba, mezclados con preguntas dolorosas.
sobre por qué la evitaba tan completa y consistentemente. Observaciones sobre cómo los jazmines del jardín florecían más hermosos justo después de la lluvia. Confesiones brutalmente honestas sobre cómo se sentía cada vez más invisible, aun estando rodeada constantemente de sirvientes atentos. Querido Khalid, comenzaba una carta de hace 2 años con caligrafía aún esperanzada y redonda. Hoy te vi de lejos a través de la ventana, conversando animadamente con los consejeros en el patio. Te reías de algo que dijeron, un sonido rico que atravesó la distancia. Y me di cuenta con aguda tristeza de que nunca te he visto sonreír genuinamente en mi presencia. Me pregunto constantemente si es porque mi presencia te entristece profundamente, o si simplemente no me registras como una persona real. Las cartas más recientes eran drásticamente diferentes, más resignadas, más vacías de esperanza, más cortas. Khalid, hoy cumplimos 4 años de matrimonio. Enviaste flores a través de un sirviente, como siempre. Eran hermosas, como siempre. Gracias, como siempre. Leena. Los sirvientes la trataban con todo el respeto debido a una reina, pero ella veía una piedad mal disimulada en sus ojos cuando pensaban que no se daba cuenta. Todos sabían la verdad no dicha que impregnaba cada rincón del palacio, que el jeque mantenía una esposa intocada en todos los sentidos, que el matrimonio existía solo en documentos legales cuidadosamente redactados y apariencias públicas meticulosamente mantenidas. Peor que la soledad constante era la sensación creciente y aterradora de estar desapareciendo gradualmente, de que cada día en esa rutina vacía y repetitiva borraba un pedazo más de quién era ella, o de quién podría haber sido si las circunstancias fueran diferentes. Tenía 25 años ahora, y se sentía como si tuviera 60, una vida ya vivida, sin haber sido realmente experimentada de forma significativa. A veces, en las horas más oscuras antes del amanecer, cuando un insomnio implacable la mantenía despierta mirando el techo ornamentado, Lina se preguntaba qué habría sido diferente si hubiera encontrado el coraje para rechazar el arreglo inicial. Si hubiera dejado que su padre enfrentara valientemente las consecuencias de sus propios errores. Si hubiera elegido arriesgadamente la pobreza con la posibilidad de amor verdadero, en lugar de una riqueza garantizada con ausencia total de afecto. Pero entonces, recordaba vívidamente a su padre acostado, frágil en el hospital, con la respiración dificultosa, y el alivio visible en su rostro envejecido cuando ella le dijo que aceptaría casarse con el poderoso jeque. Recordaba cómo él vivió 3 años más, relativamente cómodo y en paz, antes de morir. Y sabía, incluso presa en aquella jaula de oro asfixiante, que había tomado la decisión moralmente correcta, aunque doliera profundamente. Aún así, dolía. La monotonía se rompió inesperadamente una tarde de verano abrasador en el 5.º año de matrimonio. Leena estaba en la biblioteca cuando escuchó un ruido inusual en el patio principal, voces masculinas riendo, un sonido que rara vez resonaba en aquel palacio silencioso. Curiosa, se acercó a la ventana y vio a Khalid bajando de un automóvil acompañado por un hombre más joven que ella no reconocía. El joven era visiblemente más bajo que Khalid, de constitución más ligera, pero había una semejanza innegable en los rasgos, la misma estructura facial fuerte, el mismo tono de piel bronceado, los mismos ojos oscuros. Pero donde Khalid cargaba el peso del mundo sobre sus hombros tensos, este hombre tenía una ligereza contagiosa, riendo de algo que Khalid había dicho. «Rafi», murmuró uno de los sirvientes con reverencia al pasar junto a ella. El hermano menor del jeque, recién llegado de Europa. Leena observó a los dos entrar al palacio, sintiendo algo extraño en el pecho. Khalid rara vez traía visitas allí, manteniendo aquel espacio rígidamente separado de su vida real. Que su hermano estuviera allí sugería un cambio en las reglas no escritas que gobernaban su existencia. No vio a Rafi de nuevo durante 2 días. Khalid aparentemente lo había instalado en un ala diferente, manteniendo las distancias apropiadas. Pero al tercer día, mientras Leena pintaba en el jardín al atardecer, él apareció. «Disculpa la interrupción», dijo en árabe fluido pero con un encantador acento europeo. «Soy Rafi, el hermano de Khalid. Tú debes ser Leena». Ella se levantó rápidamente, casi derribando el caballete. «Sí, es
Un placer conocerte. Raffi sonrió ampliamente, y era una sonrisa genuina que alcanzaba sus ojos. El placer es mío. Khalid mencionó que pintas. ¿Puedo ver? Nadie había pedido ver sus pinturas antes. Leena dudó, sintiéndose extrañamente expuesta, pero luego asintió dando permiso. Él estudió la acuarela en progreso, un paisaje del desierto al atardecer, con atención real. «Capturas la soledad del desierto perfectamente», comentó suavemente. «La forma en que la arena parece extenderse infinitamente, sin otro ser vivo a la vista. Es bello y devastador al mismo tiempo». Algo se apretó en la garganta de ella. Él lo veía. Veía lo que ella había puesto en la pintura sin decirlo explícitamente. «Gracias», logró decir. «¿Estudiaste arte formalmente?», preguntó él, sentándose en el banco del jardín como si fueran viejos amigos. «No, aprendí sola, principalmente. Tengo bastante tiempo libre». Raffi la observó por un largo momento, algo parecido a la comprensión cruzando su rostro. «El palacio es grande y silencioso», dijo finalmente. «Imagino que puede ser solitario». Era una afirmación simple, pero una validación que ella no había recibido en 5 años. Las lágrimas amenazaron con salir y parpadeó rápidamente para contenerlas. «A veces», admitió en voz baja. «Entonces quizás podamos ser amigos», ofreció Raffi con facilidad. «También me siento un poco perdido aquí. Europa es muy diferente, y olvidé lo intenso que puede ser el desierto». Leena debería haber rechazado cortésmente. Debería haber mantenido la distancia apropiada. Pero la oferta de compañía genuina tras años de aislamiento era una tentación imposible de resistir. «Amigos», acordó suavemente. «Me gustaría eso». Y así comenzó el cambio que transformaría todo. Raffi se convirtió en una presencia constante en los días siguientes. Aparecía en el jardín cuando ella pintaba, en la biblioteca cuando leía, en la terraza cuando observaba las estrellas. No era intrusivo. Siempre preguntaba si podía unirse a ella antes de sentarse. Pero una vez invitado, llenaba el silencio con conversaciones sobre todo y nada. Le contaba sobre sus años estudiando ingeniería en París, sobre amigos que había hecho, lugares que había visitado. Preguntaba sobre los libros que ella leía, escuchando realmente las respuestas y haciendo preguntas inteligentes. Se reía fácilmente de las observaciones que ella hacía, haciéndole notar que tenía un sentido del humor que había olvidado usar. «Eres más inteligente de lo que Khalid da a entender», comentó Raffi una tarde mientras discutían filosofía. «Él habla de ti con respeto, pero distante. Como si fueras una obra de arte valiosa en un museo. Admirable pero intocable». El comentario dolió porque era verdad. «Tu hermano es un hombre complicado. Es un idiota», corrigió Raffi con afecto fraternal. «Brillante en negocios y política, completamente perdido en asuntos humanos básicos. Siempre fue así, incluso de niño». Leena rió a pesar de sí misma. «No deberías hablar mal de tu rey de esa forma». «Es mi hermano antes de ser mi rey», replicó Raffi. «Y como hermano, puedo decir honestamente que no tiene idea de cómo hablar con las personas cuando no se trata de términos de tratados o acuerdos comerciales». Era extraño escuchar a alguien humanizar a Khalid de esa forma. Para Lina, él siempre había sido una figura distante e inalcanzable, pero Raffi lo veía como una persona real con defectos reales. «Es bueno en lo que hace», lo defendió ella, sorprendiéndose a sí misma. «El reino prospera bajo su gobierno». «Sí», acordó Raffi, «pero un hombre puede ser un excelente rey y un terrible marido simultáneamente». El silencio que siguió fue pesado. Leena no sabía cuánto sabía Raffi sobre el matrimonio no consumado, sobre los términos que los mantenían a ella y a Khalid en órbitas separadas. «Tiene sus razones», dijo ella finalmente, vaga. «Estoy seguro de que las tiene», respondió Raffi suavemente. «Khalid siempre tiene razones para todo, pero a veces las razones no son justificación suficiente». 3 semanas después de la llegada de Raffi, una tormenta de arena masiva azotó la región al anochecer. Leena estaba en su habitación cuando los vientos comenzaron a aullar, arrojando arena contra las ventanas con una fuerza que hacía temblar el vidrio. Corrió para intentar cerrar las pesadas persianas
pero eran antiguas y estaban atascadas. «Déjame ayudarte». La voz de Raffi surgió detrás de ella. Juntos lograron cerrar las ventanas, pero no antes de que una fina capa de arena invadiera la habitación. Cuando un relámpago rasgó el cielo oscuro, iluminando todo en un flash blanco, Leena se estremeció involuntariamente. «¿Te dan miedo las tormentas?», preguntó Raffi gentilmente. «No exactamente», admitió ella, «pero las tormentas de arena siempre me hacen sentir pequeña, vulnerable, como si el desierto pudiera simplemente tragarse todo y a todos». Otro relámpago, otro trueno. Ella se abrazó a sí misma. Y entonces sintió la mano de Raffi posarse levemente en su hombro, en un gesto de consuelo. Fue un toque simple, casual, apropiado. Pero después de 5 años sin contacto físico más allá de saludos formales, pareció mucho más significativo. Leena se congeló. Raffi debió sentir la tensión porque comenzó a retirar la mano. «Lo siento, no debí...». «No», interrumpió ella rápidamente. «No, está bien. Solo que... no estoy acostumbrada a...». No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. La comprensión pasó por el rostro de él. «¿Cuánto tiempo ha pasado?», comenzó él cuidadosamente. «¿Desde que alguien te tocó? Aunque sea casualmente». Leena hizo las cuentas mentalmente y sintió que algo se rompía en su pecho. «Más de 1 año», susurró. «Tal vez 2. Khalid me saludó con un apretón de manos en algún evento formal, pero fuera de eso, no pudo continuar». «Eso no está bien», dijo Raffi con rabia contenida. «Eres humana. Todos necesitamos contacto, conexión. Es imposible vivir completamente aislada así. Es el acuerdo que hicimos». «Los acuerdos pueden renegociarse cuando causan daño», argumentó él. «Y esto te está causando daño, Lina. Lo veo en ti». Las lágrimas le quemaron los ojos. «No hay nada que pueda hacer al respecto. El contrato...». «Al diablo con el contrato», explotó Raffi, y luego respiró hondo, forzándose a calmarse. «Perdón, solo... odio verte así, marchitándote en una jaula de oro». En ese momento, con la tormenta rugiendo afuera y la oscuridad envolviéndolos a ambos, algo cambió fundamentalmente entre ellos. Leena se dio cuenta de que aquello se había vuelto peligroso, que estaba empezando a depender de la compañía de Raffi de formas que no debería, que cuando él le sonreía, su día entero se iluminaba, que sus toques casuales y breves se habían convertido en el único contacto humano real en su vida, y eso la aterrorizaba y la emocionaba al mismo tiempo. Cuando la tormenta pasó y Raffi se retiró educadamente a sus propios aposentos, Leena se quedó despierta toda la noche, mirando el techo. No amaba a Raffi, aún no, pero podía ver fácilmente cómo podría amarlo, si se lo permitía. Y esa posibilidad era más aterradora que cualquier tormenta en el desierto. Lo que ella no sabía era que Khalid había observado desde su ventana cuando Raffi entró en la habitación de ella durante la tormenta. Los había visto silueteados contra la luz vacilante de las velas. Había visto la cercanía entre ellos, la facilidad, la conexión que él mismo nunca había establecido. Y sintió algo que no había experimentado en años: celos, posesivos, irracionales, consumidores. Khalid apretó su vaso de whisky con fuerza suficiente para romper el cristal, cortándose la mano. Pero apenas registró el dolor, demasiado enfocado en el fuego que ardía dentro de él. Leena era suya. No en ningún sentido real, reconoció, pero legalmente, contractualmente, nominalmente suya. Y ver a Raffi llenando el espacio que él mismo había creado a través de una negligencia deliberada hacía que algo se rasgara en su interior. Al día siguiente, Khalid mandó llamar a Raffi para una conversación privada en su despacho. Cuando su hermano menor apareció, había tensión en el aire. «Necesitas volver a la capital», declaró Khalid sin rodeos. Raffi arqueó una ceja. «¿Por qué? Pensé que me quedaría aquí algunos meses, ayudando con los nuevos proyectos de infraestructura». «Cambio de planes», dijo Khalid rígidamente. «Te necesito en otro lugar». «No, no me necesitas», desafió Raffi. «Esto es por Leena». El silencio confirmó todo.
Ella es mi esposa, dijo Khalid, bajo y peligroso. En el papel, replicó Rafi. Pero no has actuado como un marido. La mantienes encerrada aquí como un objeto precioso en una vitrina, y cuando alguien finalmente la trata como una persona real, no puedes soportarlo. No entiendes las circunstancias. Entonces explícame, explotó Rafi. Porque desde donde estoy, parece crueldad pura. La mantienes atrapada en un matrimonio que no es matrimonio. No permites que tenga una vida real, pero tampoco quieres que nadie más se acerque. ¿Qué tipo de existencia es esa? Khalid cerró los ojos, con la mandíbula tensa. Es protección. ¿Protección de qué? De mí, admitió Khalid con voz ronca. De hombres como nuestro padre, que veían a las esposas como propiedades. De un matrimonio forzado que ella nunca quiso realmente. Le di todo materialmente, pero nunca exigí. No terminó, pero Rafi entendió. Así que la estabas protegiendo de una intimidad no deseada, dijo Rafi más suavemente. Pero en el proceso, la privaste de cualquier intimidad, incluso del tipo apropiado y saludable que los humanos necesitan. Amistad, compañerismo, un simple toque. Lo sé, dijo Khalid quebrado. Pero una vez establecido el patrón, no sabía cómo cambiar sin que pareciera que estaba retrocediendo en el acuerdo, sin hacer que pareciera que la estaba forzando. ¿Ya intentaste simplemente hablar con ella?, sugirió Rafi. ¿Preguntar qué quiere ahora, 5 años después? Khalid no respondió porque no tenía respuesta. Había pasado 5 años evitando a su propia esposa por un respeto mal orientado, y en el proceso había creado un abismo que ahora parecía intransitable. No me voy a ir, dijo Rafi firmemente. Ella necesita un amigo. Y si tú no puedes ser eso para ella, entonces permitirás que yo lo sea. Era un desafío directo. Khalid debería haberle ordenado como rey, pero como hermano, como un hombre repentinamente consciente de cuánto daño había causado, simplemente asintió. Pero mantén una distancia apropiada, dijo por fin, con voz tensa. Siempre, prometió Rafi. Pero ambos sabían que las líneas se estaban desdibujando. En las semanas siguientes, Khalid comenzó a aparecer en el palacio secundario con más frecuencia, siempre con una excusa oficial. Documentos para firmar, discusiones sobre la gestión de la propiedad. Pero Lena notaba que se quedaba más tiempo del necesario, que observaba cuando ella y Rafi conversaban en el jardín, que su expresión se volvía cada vez más sombría. Fue Rafi quien finalmente verbalizó lo que todos sabían. «Está celoso», dijo mientras caminaban por el huerto. Finalmente se dio cuenta de lo que estaba descuidando. «No son celos», argumentó Lina, aunque sonaba débil incluso para ella. «Es solo responsabilidad». «Es deseo», corrigió Rafi suavemente. «Puedo verlo en la forma en que te mira ahora, como si te estuviera viendo por primera vez». El corazón de ella se aceleró incómodamente. «Khalid no me desea. Nunca me ha deseado». ¿Realmente crees eso? Rafi dejó de caminar, girándose para encararla. ¿O es más fácil creer que no le importas que enfrentar la posibilidad de que le importas, pero no sabe cómo demostrarlo? Antes de que pudiera responder, la voz de Khalid cortó el aire. «Leena». Ambos se giraron. El jeque estaba a pocos metros, habiéndose acercado silenciosamente. Su expresión era una máscara cuidadosa, pero sus ojos eran una tormenta. «Necesito hablar contigo», dijo formalmente, a solas. Rafi miró a Lina, una pregunta silenciosa. Ella asintió mínimamente, y él se alejó, pero no antes de tocar brevemente el brazo de ella en señal de apoyo. Khalid lo vio. Ella vio que él lo vio, y la tensión espesó el aire entre ellos. «¿Caminas conmigo?», pidió él, y había algo diferente en su voz, menos orden, más petición. Ella accedió con silencio. Caminaron lado a lado pero separados, manteniendo la distancia habitual. Pero esta vez se sentía diferente, cargado. «¿Has sido feliz?», preguntó Khalid abruptamente. La pregunta la tomó desprevenida. En 5 años, él nunca había preguntado por su felicidad. «Yo...». Ella dudó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Tengo todo lo que necesito materialmente».
No fue eso lo que pregunté. Leena dejó de caminar, girándose para encararlo finalmente. ¿Por qué preguntas esto ahora? ¿Después de 5 años? Porque, comenzó él, y luego se detuvo, con una expresión que luchaba con algo. Porque te miro con mi hermano y veo algo que nunca veo cuando estás sola. Ligereza, alegría, y me doy cuenta de que puedo haber errado de formas que no pretendía. Era lo más cercano a una disculpa que jamás había recibido de él. Me mantuviste en una jaula de oro, dijo ella suavemente, sin acusación pero con verdad. Con todas las mejores intenciones, tal vez, pero una jaula al fin y al cabo. Lo sé, admitió él roncamente, y no sé cómo deshacerlo. ¿Cómo cambiar la dinámica que establecimos sin que parezca que estoy violando los términos? Sin hacer que te sientas presionada. Podrías empezar, sugirió ella temblorosamente, tratándome como una persona, no como una obligación o responsabilidad, solo una persona. Algo pasó por el rostro de él, esperanza tal vez. Me gustaría eso, dijo finalmente. Me gustaría intentarlo. Pero antes de que pudiera continuar, un sirviente interrumpió urgentemente, susurrando un mensaje al oído de Khalid. Su expresión se endureció. Necesito lidiar con una emergencia, dijo rígidamente. Pero Leena, ¿podemos continuar esta conversación? Sí, acordó ella. Él dudó, como si quisiera decir más, hacer más. Pero entonces, simplemente asintió formalmente y partió. Leena se quedó sola en el huerto, con el corazón dolorosamente confundido. Porque una parte de ella quería creer que Khalid podía cambiar, que su matrimonio podía convertirse en algo real. Pero otra parte, la parte que había guardado cartas no enviadas por 5 años, temía una esperanza que inevitablemente llevaría a la decepción. Y estaba Rafi, gentil, atento, presente de formas que Khalid nunca había sido. No amaba a Rafi, todavía, pero fácilmente podría, si se lo permitía. Lo que no sabía era que pronto se vería forzada a tomar una decisión de una forma que nunca anticipó. Porque Khalid, consumido por los celos y el trabajo, estaba a punto de partir en un viaje diplomático que lo mantendría ausente por 3 semanas. Y en ese tiempo, Rafi haría un movimiento que cambiaría todo. La noche antes de la partida de Khalid, hubo una cena formal. Era la primera vez que Khalid llamaba a Leena para comer con él desde la desastrosa luna de miel años atrás. Rafi también estaba presente, y la tensión entre los tres era palpable. Khalid bebió más vino de lo habitual, con sus ojos oscuros alternando entre su esposa y su hermano. Leena empujaba la comida por el plato, sin apetito. Rafi intentaba mantener una conversación ligera, pero encontraba resistencia. «Pareces feliz», dijo Khalid de repente a Leena, con las palabras saliendo abruptas. «¿Finalmente encontraste a alguien que te mire como mereces?» Era una acusación y una pregunta mezcladas. Leena se congeló, con el tenedor detenido en el aire. «Khalid», comenzó Rafi en tono de advertencia. «No», cortó Khalid, levantándose bruscamente. La silla rasgó contra el suelo con un ruido fuerte. 5 años. 5 años la respeté, la protegí. Le di todo lo que pidió. Y la primera persona que aparece y le da atención, ella... No terminó, pero la implicación quedó colgada en el aire, venenosa. Las lágrimas quemaron los ojos de Leena, pero se forzó a permanecer sentada, con la columna recta. «Rafi es mi amigo. Nada más». «Amigo», repitió Khalid amargamente. «¿Y yo? ¿Qué soy yo?» «Un marido en papel», respondió ella, y aunque su voz fue suave, las palabras cortaron. «Pero nunca intentaste ser más que eso. Nunca preguntaste qué quería o necesitaba yo. Simplemente decidiste por mí y esperabas que estuviera agradecida». Su máscara se quebró. «Te estaba protegiendo». «¿De qué?», explotó ella finalmente, alzando la voz. «¿De la intimidad? ¿De la conexión? ¿De la posibilidad de tener un matrimonio real? No me protegiste, Khalid. Me aislaste. Y ahora que alguien finalmente me trata como humana, ¿no puedes soportarlo?
El silencio que siguió fue absoluto. Khalid la miró por un largo momento, con la mandíbula tensa, las manos cerradas en puños. Entonces, sin otra palabra, salió del salón. Leena dejó que las lágrimas finalmente cayeran. Rafi se movió para consolarla, pero ella levantó una mano, deteniéndolo. No, por favor, necesito estar sola. Corrió a su habitación, se encerró, y lloró como no había llorado desde que murió su padre. Porque se dio cuenta de una verdad devastadora. Había sentimientos de ambos lados ahora. Khalid claramente sentía algo, aunque fuera solo posesividad. Y ella aún no sabía qué sentía por él. Rabia, frustración, tristeza por todo lo que podría haber sido pero nunca fue. Pero bajo todo eso, aún había un deseo de que él finalmente la viera. Realmente la viera. Y eso hacía la situación con Rafi infinitamente más complicada. A la mañana siguiente, Khalid partió a la capital sin despedirse. Las 3 semanas que siguieron fueron las más confusas de la vida de Leena. Sin la presencia de Khalid, la atmósfera en el palacio cambió. Más ligera, pero también más peligrosa. Porque Rafi intensificó su atención de formas sutiles pero innegables. Encontraba excusas para estar cerca de ella constantemente. Los toques casuales duraban segundos más. Las miradas se mantenían hasta que ella desviaba la vista. Y en sus ojos, ella veía claramente lo que él sentía. «Leena», dijo él una noche mientras observaban las estrellas desde la terraza. «Sé que no es el momento apropiado, pero necesito decir algo que ha estado en mi corazón». Ella debería haberlo interrumpido. Debería haber establecido un límite. Pero una parte de ella, la parte que había ansiado una conexión real durante años, quería escuchar. «Mereces algo mejor que esto», continuó él suavemente. «Mereces un hombre que te mire y vea un regalo, no una obligación, que te toque con afecto y no te evite como si fueras prohibida». «Rafi», comenzó ella débilmente. «Déjame terminar», pidió él. «Sé que es mi hermano, sé que es complicado, pero no puedo quedarme aquí observando cómo te marchitas cuando podrías florecer, así que te hago una oferta, huye conmigo». El shock la golpeó como una ola física. «¿Qué?» «La frontera está a 2 horas de aquí», dijo urgente. «Puedo llevarte allí esta noche. Desde la frontera, puedo llevarte a cualquier lugar. Europa, América, donde quieras. Khalid no puede forzarte a permanecer en un matrimonio que existe solo en el papel. Tienes derecho a la libertad, a una vida real». Era todo lo que ella debería querer. Una vía de escape de la prisión dorada. La posibilidad de empezar de nuevo con alguien a quien claramente le importaba. «No hay culpa en buscar la libertad», presionó Rafi, viendo su duda. «No hay pecado en elegir la felicidad». Leena se quedó en silencio por un largo tiempo, mirando las estrellas. Una parte de ella quería aceptar. Quería correr, escapar, finalmente vivir. Pero entonces pensó en el anillo que aún usaba, símbolo de un voto que, por más fallido que fuera, aún no había sido oficialmente roto. Pensó en Khalid, en el sufrimiento que había visto en su rostro aquella última noche. Pensó en las cartas no enviadas escondidas bajo su cama. Años de pensamientos dirigidos a un hombre con el que nunca los había compartido. «Necesito pensar», dijo finalmente. «Es una decisión enorme». Rafi asintió, aunque ella vio la decepción en su rostro. «Pero piensa rápido. Khalid vuelve en unos días. Y cuando vuelva, ¿podrás pensar con claridad con él aquí?» Tenía razón. La presencia de Khalid siempre nublaba sus pensamientos. Mezclaba la rabia con un deseo confuso de aprobación que no debería importar más. «2 días», prometió ella. «Dame 2 días para decidir». «2 días», acordó él. Esa noche, Leena no pudo dormir. Se quedó despierta dando vueltas a las posibilidades en su mente. Imaginó una vida en Europa con Rafi. Libertad, aventura, la posibilidad de un amor real. Imaginó quedarse, más años de soledad, o tal vez, posiblemente, la oportunidad de finalmente tener un matrimonio real con Khalid. Al amanecer, había tomado una decisión. Pero antes de poder actuar, un sirviente llamó a la puerta.
Su Majestad solicita su presencia inmediata en su despacho. El corazón se le hundió. ¿Khalid había vuelto temprano? Cuando entró en el despacho, no encontró a Khalid, sino a su asistente principal, una señora mayor con expresión grave. «Hay algo que necesita saber», dijo la mujer, «sobre las verdaderas razones del matrimonio de conveniencia y sobre las instrucciones que el jeque Khalid recibió de su padre antes de morir». Empujó una caja antigua sobre el escritorio hacia Leena. Fueron encontradas en su caja fuerte personal mientras hacíamos inventario. Creemos que tiene derecho a saber la verdad. Con manos temblorosas, Leena abrió la caja. Dentro había cartas, docenas de ellas. Cartas del padre de Khalid para él, escritas poco antes de morir. Leyó la primera conteniendo la respiración, luego la segunda, la tercera. Y con cada página, una comprensión devastadora creció. El padre, reconociendo en su lecho de muerte lo cruel que había sido con su propia esposa, le había suplicado a Khalid que nunca repitiera el error. Nunca tomes a una esposa como tuya hasta estar absolutamente seguro de que viene a ti por voluntad genuina, no por deber o presión. Respétala por encima de todo, aunque signifique mantener una distancia que duela. Porque forzar una intimidad que ella no desea sería la mayor violación posible. Khalid había mantenido a Leena intocada no por falta de interés o deseo, sino porque sabía que ella había aceptado el matrimonio bajo presión para salvar a su padre. Y las instrucciones finales de su propio padre le prohibían aprovecharse de esa situación. Él la había estado protegiendo de ser forzada. Y en el proceso, había creado una prisión diferente pero igualmente dolorosa. Las lágrimas cayeron sobre el papel antiguo, manchando la tinta. Porque finalmente entendía. Finalmente veía al hombre detrás de la máscara fría. Y se dio cuenta de que no quería huir. Quería enfrentarlo. Quería gritarle por ser un idiota noble. Quería exigirle que preguntara qué quería ella, en lugar de simplemente decidir por ella. Quería la oportunidad de construir algo real, aunque comenzara 5 años tarde. Pero cuando subió corriendo para buscar a Rafi y declinar la oferta, él ya se había ido. Había dejado una nota simple. Estaba equivocado. Nunca fuiste mía para llevarte. Perdóname. Y entonces, llegó la peor noticia. Khalid regresaría ese día. Y venía acompañado de abogados. Porque durante el viaje, consumido por los celos y convencido de que había perdido a Leena ante su hermano, había decidido realizar lo que pensaba que era un acto de misericordia final: ofrecer el divorcio. Leena tuvo 2 horas para prepararse antes de que Khalid llegara. 2 horas para decidir exactamente qué diría, cómo enfrentaría al hombre que había desperdiciado 5 años de ambos por un respeto mal orientado. Cuando finalmente lo vio bajando del automóvil, tuvo que sostenerse de una mesa para mantenerse en pie. Porque incluso ahora, incluso después de todo, él todavía le robaba el aliento. Todavía la afectaba de formas que Rafi nunca pudo. Khalid entró en el despacho donde ella esperaba, seguido por 3 abogados de apariencia seria cargando documentos. «Lina», dijo formalmente, pero ella vio un cansancio extremo en su rostro. «Pido disculpas por no avisar previamente, pero he tomado una decisión que creo que es lo mejor para ambos». Hizo una seña a los abogados para que colocaran los papeles en la mesa. «Papeles de divorcio», continuó, con voz cuidadosamente neutra. «Los he leído. Verás que soy más que generoso. La mitad de mi fortuna personal. Este palacio a tu nombre, una pensión vitalicia y una carta de recomendación personal para cualquier futura relación que elijas perseguir». La última parte fue dicha con una tensión que solo ella notó. «Me estás dando el divorcio», dijo ella lentamente. «Te estoy liberando», corrigió él, «de un matrimonio que nunca debió existir en estos términos. De una promesa que mantuve demasiado rígidamente. De una prisión que creé pensando que era protección. Era todo lo que ella había pedido en silencio durante años. Libertad completa e incuestionable. Y no la quería ni un poco. «¿Y si yo no quiero el divorcio?», preguntó ella suavemente. Khalid se congeló. Los abogados intercambiaron miradas confusas. «Leena», comenzó él cuidadosamente, «no necesitas sentirte obligada. No necesitas proteger mis sentimientos.
Sé que mi hermano te ofreció una alternativa, y no te culpo por... Rafi se fue, interrumpió ella. E incluso si no se hubiera ido, habría rechazado su oferta. Porque... respiró hondo, reuniendo coraje. No es a Rafi a quien quiero. El silencio en la sala era absoluto. Pasé 5 años en este palacio escribiendo cartas para ti que nunca envié, continuó ella, con la voz ganando fuerza. 5 años esperando que finalmente me vieras, que preguntaras qué quería yo en lugar de decidir por mí. Y hoy, cuando finalmente leí las cartas de tu padre, entendí por qué mantuviste la distancia. Pero Khalid, ella se acercó a él, forzándolo a mirarla a los ojos. Lo que él pidió fue que respetaras mi consentimiento, no que me privaras de cualquier posibilidad de elección. Estaba intentando hacer lo correcto, dijo él con voz ronca. Lo sé, respondió ella suavemente. Pero me preguntaste una vez si era feliz. La respuesta es no. No fui feliz durante 5 años. Pero no porque me diste demasiado o muy poco materialmente. Fue porque me diste todo excepto a ti. Las manos de él temblaban visiblemente. No sé cómo ser lo que necesitas. Entonces aprende, desafió ella. O déjame ir de verdad. Pero no tomes una decisión por mí nuevamente sin preguntar lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó él, con la voz apenas por encima de un susurro. Quiero que rompas esos papeles, dijo ella firmemente. Quiero que envíes a los abogados fuera. Y luego quiero que me beses por primera vez como si realmente quisieras. No por deber, no por política, sino porque lo deseas. ¿Estás segura?, preguntó, pero había esperanza surgiendo en sus ojos oscuros. Tuve 5 años para estar segura, respondió ella. Ahora es tu turno de ser lo suficientemente valiente para quererlo. Por un momento que pareció una eternidad, Khalid solo la miró. Luego, lentamente, se volvió hacia los abogados impactados. Salgan, ordenó. Todos. Ahora. Se apresuraron a salir, dejando los papeles olvidados sobre la mesa. Cuando la puerta se cerró, Khalid finalmente cerró la distancia entre ellos. Tomó el rostro de ella entre sus manos grandes, un gesto sorprendentemente gentil. Pasé 5 años creyendo que respetarte significaba mantener la distancia, confesó, pero me estaba escondiendo como un cobarde, con miedo de que si me dejaba acercar, verías al hombre real bajo el rey, y que el hombre real no sería suficiente. Déjame ser la juez de eso, susurró ella, y entonces él la besó. No fue un beso ceremonial o apresurado. Fue lento, profundo, cargado de 5 años de deseo reprimido y arrepentimiento. Fue una petición de perdón y una promesa simultáneamente. Cuando se separaron, ambos respirando con dificultad, Leena vio lágrimas en las comisuras de los ojos de él. Pasaré el resto de mi vida compensando el tiempo perdido, juró, conociéndote, amándote de la forma en que debía haberlo hecho desde el principio. Entonces, empieza ahora, dijo ella, tomando su mano y guiándolo fuera del despacho. Subiendo las escaleras hacia los aposentos que ella había ocupado sola por 5 años. Leena, dijo el incierto al llegar a la puerta de la habitación. No es necesario. Si no estás lista... Khalid, interrumpió ella firmemente, girándose para encararlo. Pasaste 5 años protegiéndome de algo de lo que no necesitaba protección. Ahora déjame elegir. Y elijo esto. Te elijo a ti. Elijo finalmente tener un matrimonio real. Él estudió el rostro de ella por un largo momento, buscando cualquier señal de duda. No encontró ninguna. Entonces, dijo suavemente, abriendo la puerta y guiándola hacia adentro. Permíteme hacerlo bien esta vez. Lo que siguió fue una noche que curó 5 años de soledad. Khalid fue sorprendentemente gentil, increíblemente paciente, adorando cada parte de ella como si fuera una preciosidad más allá de todo valor. Cada toque reverente, cada beso de adoración, cada susurro contra su piel diciéndole cuánto era hermosa, deseada, amada. Para Leena, que nunca había conocido intimidad de ningún tipo, que había permanecido intocada todos esos años, fue un descubrimiento. Hubo momentos de incertidumbre,
de nerviosismo, pero Khalid la guió a través de todo con un cuidado que hizo que el corazón de ella se derritiera. «Estoy aquí», murmuró contra el oído de ella cuando se tensó. «Y nunca te apresuraré. Vamos a tu ritmo». Y cuando finalmente se unieron completamente, fue con una ternura mezclada con pasión que hizo que las lágrimas corrieran por el rostro de ella. «¿Estás bien?», preguntó él inmediatamente preocupado, deteniéndose. «Más que bien», le aseguró ella, atrayéndolo más cerca. «Es solo... finalmente es real. Finalmente somos reales». Después, acostados entrelazados en las sábanas mientras el amanecer dorado pintaba el desierto a través de la ventana, Khalid besó la frente de ella suavemente. «5 años desperdiciados», dijo con arrepentimiento. «No desperdiciados», corrigió Lena. «Solo necesarios, para que ambos creciéramos y nos convirtiéramos en personas que pudieran realmente elegir esto». «Aún así», argumentó él, con los dedos trazando patrones perezosos en el brazo de ella, «pretendo compensar cada día perdido». «Tenemos tiempo», respondió ella, apoyando la cabeza en el pecho de él. «Tenemos el resto de nuestras vidas». En los meses que siguieron, la transformación fue visible para todos en el palacio. Khalid se mudó al palacio secundario, afirmando que no quería estar separado de su esposa ni una sola noche. Los sirvientes los veían caminando por los jardines tomados de la mano, riendo de cosas que solo ellos entendían. La reina comenzó a acompañarlo en viajes diplomáticos, no como un accesorio silencioso, sino como una compañera genuina. Y cuando, 8 meses después de aquella noche transformadora, los médicos confirmaron que Lina estaba embarazada, la alegría de Khalid fue palpable. «Nuestro hijo», dijo con asombro, arrodillado ante ella, con una mano reverente sobre su vientre aún plano, «nacerá de amor verdadero, de elección, del matrimonio real que luchamos por construir. Y será amado», añadió Lena, pasando los dedos por el cabello de él, «por padres que finalmente aprendieron que el respeto y la intimidad no son opuestos, que protección no significa distancia, que el amor real exige vulnerabilidad y coraje». Khalid la miró, con los ojos brillantes. «Me salvaste de convertirme en mi padre, de repetir sus errores de formas diferentes pero igualmente dañinas. Y tú me enseñaste», respondió ella suavemente, «que esperar vale la pena, que a veces los finales felices llegan 5 años tarde, pero llegan de todos modos». Años después, cuando su hijo corría por los jardines que Lina una vez había caminado sola, y Khalid la atraía para un baile espontáneo en la terraza donde ella solía observar las estrellas en soledad, finalmente entendió. El matrimonio no había comenzado cuando firmaron el contrato 5 años atrás. Comenzó cuando finalmente tuvieron el coraje de enfrentar errores, admitir vulnerabilidades y elegirse el uno al otro genuinamente. Y esa elección, hecha libremente por ambos, valía todo el tiempo perdido. Porque a veces el amor real no se trata de comienzos perfectos. Se trata de tener el coraje de recomenzar, de transformar una jaula en un hogar, de aprender que nunca es demasiado tarde para elegir intimidad en lugar de protección, conexión en lugar de distancia, una vida real en lugar de una existencia vacía. Y cuando Khalid la besó bajo las estrellas esa noche, con su hijo durmiendo seguro dentro del palacio y un futuro entero por delante, Lena lo supo con certeza absoluta. Había valido la pena esperar.